una pequeña condición, vamos a iniciar con unas pequeñas preguntas introductorias, no son preguntas corchosas ni nada, quiero mirar realmente qué perspectiva tienen en relación a lo que es un proyecto. Y posteriormente procedo a presentar un material hasta donde alcancemos. Creo que el tiempo nos da hoy para poder hablar mucho en relación a lo que es un proyecto, pero en primera instancia vamos a ver un pequeño video, ¿perfecto? Para que empecemos a entender o a analizar la terminología de lo que es un proyecto. Ahora no lo encuentro. Dios mío. Aquí ya está. Regálenme un minuto mientras lo amplifico. Le doy compartir. Por favor, me indican si logran ver la pantalla. La pestaña. Sí, el documento compartido. ¿Sí lo ven? Ahora sí, Jero. Listo, perfecto. Sí, señor. Entonces, a la cuenta de 1, 2 y 3, por favor, también me indican si escuchan bien. Correcto. ¿Qué es un proyecto? Algunas veces, una organización requiere desarrollar un producto nuevo para llevarlo al mercado, o puede ocurrir que se haya comprometido a crear un nuevo servicio para un cliente. Cualquiera que sea el caso, para lograr este tipo de objetivos, la organización debe planear y ejecutar un proyecto. Los proyectos son iniciados y organizados por diferentes razones. Pueden ser comisionados para llevar una necesidad de negocio, lograr algún objetivo estratégico o cumplir con cierta demanda de mercado. Un proyecto es el resultado del esfuerzo coordinado por varios actores para alcanzar un objetivo específico, a través de un conjunto único de actividades interrelacionadas, utilizando recursos de manera efectiva y con un tiempo establecido. Cada proyecto es único debido a que por lo general las organizaciones no lo han implementado previamente o lo han hecho de forma intermitente en el pasado. Un proyecto es temporal. Sin embargo, no implica necesariamente que este sea de corta duración. En la metodología de gestión de proyectos, estos son planeados de principio a fin y las tareas requeridas para complementarlos son realizadas de manera secuencial. Esto significa que se llevan a cabo por los encargados acción tras acción, en un orden lógico y coherente. Existe una gran diferencia entre un proyecto empresarial y un proceso de negocio. Sin embargo, lo importante es recordar que un proyecto tiene un inicio y un final, que el proyecto tiene metas y restricciones, que tiene que someterse a límites de tiempo y a un presupuesto o costos asociados, que son finitos y tiene parámetros que debe respetar. Esto es parte del alcance del proyecto. Por su parte, los procesos de negocio son las actividades repetitivas que una organización debe asumir, como los procesos de nómina, contabilidad y tesorería. Esto quiere decir, son las actividades cotidianas de la dinámica de una organización. Usualmente, un proyecto grande requiere de la colaboración de varias personas, mientras que un proyecto pequeño puede ser gestionado por una sola persona. Un proyecto exitoso no depende solamente de un administrador o gerente, también requiere que éste cumpla ciertos roles de forma efectiva. Por ejemplo, liderar al equipo teniendo claro el rumbo del proyecto, facilitar que los canales de comunicación sean claros con y entre los miembros del equipo, así como llevar el control, la planeación y la supervisión de todas las actividades. Listo, mis hijos. Ese es el primer video introductorio que vamos a ver en el transcurso del semestre. Entonces, en este orden de ideas, voluntario, ¿qué logro comprender en relación a lo que es un proyecto? ¿Qué nos podría aportar? ¿Aló? ¿Nadie? ¿Nadie logró comprender algo el video? ¿O no se escuchó bien? ¿O qué fue lo que pasó? Pues ahí decía que los motivos por los cuales es un proyecto y
el fin con el cual se hace para llegar a ese proyecto, ¿no? Ok, perfecto, Julián. Pero ¿qué entendiste específicamente que es un proyecto? Em, pues lo que entendí fue que es una cosa que que se piensa hacer en un determinado tiempo. Bien, es algo que se piensa hacer en un determinado tiempo. Y cuando mencionas de un determinado tiempo, ese tiempo puede ser de corta, larga o mediana duración, o a qué se refiere con un determinado tiempo. Pues depende de la magnitud del proyecto que se quiera implementar o evaluar. Perfecto, va a depender plenamente de la magnitud del proyecto. Entonces ahí es donde nosotros podemos comprender que van a existir proyectos de corta duración, de mediana duración y de larga duración. Bien. ¿Alguien más que nos quiera hacer algún aporte en relación al video? Johan Camilo, ¿qué lograste entender? Profe, mire, lo tomo como que es un problema que se lleva a dar una solución. Muy En bien. este caso sería, si llego a crear un producto o un servicio, necesito llevar ejecutar y llevar una planeación para lograr alcanzar el objetivo. Perfecto, es un problema, es la solución de un problema y que esto implica poderlo planificar en un conjunto de serias actividades sincrónicas o sistémicas para poder garantizar el cumplimiento de la solución. Perfecto, Johan. María José Jaimes, ¿qué lograste entender sobre lo que es un proyecto? ¿Qué podrías rescatar? Buenas noches, profe, ¿me escucha? Sí, claro, María José, te escucho. Pues, ¿qué es un proyecto? Como habían dicho mis compañeros, es buscar la solución de una problemática siguiendo una serie de pasos Sí, mm, y con el fin de cumplir el objetivo deseado y satisfacer a las personas. bien, bien. Por favor, María José, trata de... Eso fue lo que lo entendiste, es perfecto, eso está muy bien, pero ¿podrías agregarle algo diferente a lo que planteó el compañero Johan y a lo que ha planteado el compañero Julián en relación a todo lo del video? El video dura aproximadamente 2 minutos. Sí, 2 minuticos. ¿Qué le podríamos agregar? Claudia Cáceres, te escuchamos. ¿Están tímidos o qué pasa? Bueno, entonces creo que eso fue lo que comprendieron. Lo voy a tomar por ahí, no me voy a estresar al respecto. Recuerden que busco de alguna otra manera que la asignatura sea... Pues también, Dime, Heather. qué pena lo pues lo otro que también se podría rescatar del video, pues es que entré un poco tarde, pero pues, lo otro que también alcancé a escuchar es que dependiendo de la complejidad del proyecto, dependiendo pues qué tan grande sea, se pueden hacer entre varias personas o una sola persona, y pues eso infiere mucho en qué tan bien quede ese proyecto, ¿no? Muy bien, muy buen aporte, sí. Estás hablando de que los proyectos requieren de una fuerza, de un trabajo humano, que muchas veces, dependiendo de su complejidad, va a depender si relacionamos muchas personas o de lo contrario solamente lo puede desarrollar una. Muy bien, Heather, muy bien por tu intervención. Entonces vamos aquí con el material que están viendo en pantalla, vamos a empezar a tener esa introducción a la gestión de los proyectos. Espero que a medida que vayamos pasando los slides, ustedes vayan haciendo consultas también internas y podamos generar los debates que necesitamos. Empecemos con lo que es un proyecto. Bien.
Según definición técnica, un proyecto es un esfuerzo temporal. Y ese esfuerzo temporal se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o generar un resultado único. Aquí, en esta definición, mis estimados hijos, encontramos dos conceptos muy importantes. El primero de ellos, el esfuerzo temporal, y el segundo de ellos, lo que consideramos como producto tangible o servicio, que es un producto intangible o resultado único. Vamos ahora más adelante, voy a explicar a fondo lo que quiere indicar un esfuerzo temporal y lo que indica producto y servicio o resultado único. Pero también encontramos, o pueden visualizar una definición mucho más a nuestro alcance, no es tan técnica. Lo mencionó el compañero Johan, la compañera María José también lo reafirmó. Y un proyecto se puede considerar como que es un problema con un plan de solución. Fíjese bien, es un problema con un plan. Cuando hablamos de plan es porque se va a intervenir este problema mediante una acción específica que involucra actividades de planeación, dirección, organización. Entonces, es un ejercicio muy concienzudo y sistemático para poder intervenir la problemática. Sin embargo, vamos a profundizar más en la definición técnica y lo vamos a ir aterrizando a los aspectos de la vida real y a los aspectos que conciernen a la gestión de proyectos. Vamos a empezar. ¿Qué quiere decir dentro de esta definición? ¿Qué quiere decir dentro de esta definición lo que es un esfuerzo temporal? Entonces, cuando hablamos de un esfuerzo temporal, el mismo video nos lo indica, y es que no implica que el proyecto sea de corta duración. No, es que es un esfuerzo temporal porque va a durar apenas 3 meses o un mes, no. Esfuerzo es porque realmente va a estar sujeto a un conjunto de actividades que pueden ser desarrolladas por componentes tecnológicos o por fuerza humana. Entonces ahí está el esfuerzo. ¿Y por qué temporal? Porque todo proyecto está enmarcado dentro de una línea de tiempo. Y esa línea de tiempo se le conoce como marco temporal de ejecución del proyecto. Y ese marco temporal siempre nos va a indicar que todo proyecto va a tener un inicio y un final. Entonces expliquemos esta connotación en términos de ejemplo con lo que es un esfuerzo temporal. Pensemos en su proyecto de vida exclusivamente en el proyecto de sacar adelante su carrera universitaria. Bien, entonces, si nos vamos con la acción de temporalidad, un voluntario que me indique cuál es el tiempo de ejecución de su proyecto de estudiar la carrera. Pues 5 años. 5 años. Perfecto, Aidali, perfecto. Camilo, 5 años. Bien, pero si lo llevamos a la minucia, Aidali, ¿cuándo iniciaste tu carrera de contador público? En el 2018. ¿Primer semestre o segundo? Primero. Bueno, perfecto. Dejémoslo en primer semestre. Entonces, primer semestre del 2018, Aidali inició como contador público. Significa que para el 2022, primer semestre, ya debe que terminar la carrera. ¿Estoy en lo correcto, Aidali? Sí, señor, es así. 5 años. Ese es el marco temporal del proyecto de consecución del título de profesional. Ahora bien, ¿dónde está el esfuerzo? El esfuerzo está en todas las acciones que Aidali
ejecuta para poder garantizar el cumplimiento de su objetivo. Para este efecto es la consecución del título profesional. Entonces aquí involucra pasar el primer semestre, pasar el segundo semestre y así sucesivamente hasta llegar a octavo semestre. Si tenemos aquí estudiantes de ingeniería agrícola, sería hasta el 10º semestre. Ahí está el esfuerzo temporal, porque esas fases, llamémoslas así, del semestre 1, semestre 2, semestre 3, involucran unas acciones como hacer quizzes, hacer parciales, talleres, trasnochadas, consultas, investigaciones, trabajos. Y eso es un esfuerzo, ¿o no, Aidali? Sí, sí, señor, así es. ¿O no, Camilo? Sí, señor. Perfecto. Y es más, siempre, yo me imagino, con todo el respeto, no lo tomen a mal, porque yo también lo hice cuando tuve mis títulos. Cuando ustedes se gradúen y ya tengan el cartón en las manos, uno de los mensajes que van a publicar en sus redes sociales es: todo el esfuerzo y sacrificio valió la pena. He aquí el resultado. ¿Me equivoco? La frase de cada uno que siempre se coloca. ¿Cómo, Andrés? La frase de cada uno que siempre se coloca. Exacto, la frase de inspiración o de motivación, porque realmente ustedes son conscientes de que hicieron un esfuerzo y muchos sacrificios para poder sacar adelante su carrera. Esfuerzos tales como trasnochos, dejar de ir a una fiesta, dejar de salir con su pareja, dejar de encontrarse con sus familiares por hacer un trabajo. Entonces se ha ido todos los sacrificios y se fue endeudarse con el ICETEX. Bien, entonces hay los esfuerzos para poder garantizar ese resultado único. Regálenme un minuto, por favor. Listo. Entonces, vamos entendiendo la lógica de lo que estoy indicando en relación a lo de que es un esfuerzo temporal. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Y fíjense también que para el caso de ustedes con el proyecto de la consecución de su título, no estamos hablando de un proyecto de corta duración. ¿Cuánto les va a durar? 5 años. 5 años. Que algunos estudiantes con mayor esfuerzo pueden sacarlo en 4, pueden sacarlo en 3 años. ¿Por qué? Porque puede matricular muchas asignaturas y tienen la capacidad para hacer cursar todas esas asignaturas. Eso no importa. Eso lo vamos a analizar en otro concepto más adelante que se le conoce como la eficiencia en la gestión de los proyectos, la eficacia en la gestión de los proyectos y la efectividad en la gestión de los proyectos. Eso es un tema de discusión más adelante. Ahora bien, concentrémonos en el aspecto en lo que concierne a producto, servicio y resultado único. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Como lo indicaba el libro, como lo indicó Andrés, como lo indicó Johan, como lo indicó María José, es que estos resultados únicos, productos o servicios, normalmente suelen ser los objetivos que se trazan para cumplir los proyectos, que se trazan los proyectos. Es decir, ¿por qué realmente yo estoy diseñando o ejecutando un proyecto? Porque tengo un objetivo específico. Y ese objetivo específico puede ser particularmente o en primera instancia la creación de un producto, la creación o prestación de un servicio. Pero también podremos entender cómo ese resultado único, que es nuestro objetivo, puedo contemplar una posición estratégica, un fin específico que se desea alcanzar a nivel organizacional, un resultado en concreto que se desee obtener, y lo dije anteriormente, la creación de un producto o la prestación de un servicio. Pero, ¿qué pasa con estos objetivos? Cuando ejecutamos ese esfuerzo temporal dentro de la gestión de los proyectos, mi meta es garantizar el cumplimiento de ese objetivo. Pero esos objetivos realmente los voy a cumplir mediante unos entregables específicos. Por ejemplo,
Retornando al ejemplo que hemos hecho con el título profesional, del proyecto del título profesional, ¿cuál creen que va a ser el entregable? ¿Cómo ustedes van a saber que cumplieron o no cumplieron el objetivo? Pues yo creería que desempeñándose bien como contadores, ¿no? Porque pues para eso Bueno, sí, pero no. Sí, porque es un resultado tangencial, pero no es el objetivo propio por el cual tú fuiste contadora. Bien. Obteniendo el título, profe, ¿no? Obteniendo el título, Aidali, es correcto. O sea, yo voy a saber que realmente cumplí mi objetivo cuando ya tengo el cartón o el diploma en la mano. Vámonos a un contexto más real. Analicemos el proyecto de la doble calzada Yopal-Villavicencio, que la tienen fraccionada ahora mismo Yopal-Agua Azul. ¿Cuál es el objetivo? Empecemos con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ese proyecto? ¿Cuál creen ustedes? Sin miedo, yo no los voy a juzgar porque se equivoquen. Que haya doble calzada de Yopal a Villavicencio. Que haya una doble calzada, sí, pero muy bien. Pero de pronto un objetivo mucho más concreto es mejorar la movilidad entre Yopal y Agua Azul. Y la van a mejorar con una doble calzada. Ahora, si nosotros preguntamos, ¿cuál va a ser el entregable que va a indicar que se cumplió con el objetivo? ¿La carretera terminada? La carretera terminada, correcto, Zuli, ese es el entregable. Es lo único que nosotros vamos a ver. Nosotros, como ciudadanos beneficiarios de ese proyecto, lo único que nos vamos a enfocar es que esté la carretera terminada. También las entidades públicas, es que esté la carretera terminada en perfectas condiciones. A ellos no los van a medir, ay, mira, qué bonito el árbol que pusiste aquí, qué bonito el letrero que pusiste aquí. No, a ellos los van a medir es por la carretera terminada, por el resultado en concreto. Entonces, otra enseñanza. Ese esfuerzo temporal dentro de ese marco de tiempo que están ligados los proyectos de un inicio a un fin, debemos que garantizar cumplir con el objetivo mediante el entregable. Ahora bien, todo proyecto en el transcurso de esa brecha, voy a activar un momento la cámara para que logren ver mis manos. En el transcurso de esa brecha de inicio a fin, ahí vemos una brecha de tiempo, el proyecto a medida que se va ejecutando puede presentar un conjunto de entregables. ¿Por qué? Porque es que a medida que voy ejecutando el proyecto está supeditado a un conjunto de fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, y cada una de ellas genera un entregable. Y la acumulación de los entregables me tiene que garantizar el entregable final. Por ejemplo, si nos vamos nuevamente con la carretera de Yopal Agua Azul, si ustedes viajaron cuando iniciaron esos procesos de la construcción, ¿cuál fue la primera fase que tuvieron los de la ANI? ¿Cuál creen ustedes que fue la primera fase? Sin miedo. Recuerden, hagan ese proceso de retrospectiva de cuando iniciaron los procesos de la construcción. Ampliar la carretera. No, comprar las casas que estaban a la orilla de la carretera, ¿no? Muy bien. Podríamos decir esas dos cositas. Primero, tenían que hacer un proceso de negociación con los pobladores para poder garantizar el espacio y poder tener la zona de la ampliación de la carretera. ¿Sí? Diseños como la topografía, ¿no?
Bien, bien. Ah, bueno, necesitamos tener un diseño de cómo puede ser la carretera. Entonces, también, si nos vamos atrás, nuestro diseño puede ser de esta forma. Entonces, nuestro primer entregable, el diseño topográfico de cómo va a ser la carretera. Ah, después, segunda fase, proceso de negociación con los pobladores. ¿Cuál es el entregable? Que se negocien las casas o los terrenos para poderlos adquirir. Tercera fase, demoler todo lo que pase por la zona de primer entregable que fue el diseño. Demoler las casas, demoler los árboles, ¿sí? Demoler las cercas. Y encontramos, ya están demoliendo, ya están ampliando la zona. ¿Sí recuerdan esos pequeños cambios? Dime, Julie, qué pena. Julie, ¿ibas a aportar algo? Listo, ¿no? Entonces ahí vamos viendo nosotros los diferentes cambios en el avance del proyecto. Entonces, ¿qué esperamos ahora? Uno ahora viaja de Yopal a Agua Azul y ¿qué vemos? Vemos fragmentos donde ya están las dos calzadas y vemos fragmentos donde nos tenemos que unificar en una sola calzada mientras están trabajando en el diseño de la otra. Entonces vamos viendo el avance del proyecto. ¿Qué pretendemos ver al final de ejecución del proyecto? Las dos calzadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos comprendiendo lo que es un proyecto? ¿O estoy muy técnico todavía? Sí, señor. ¿Sí qué? ¿Sí estamos entendiendo o muy técnico, Wilder? Pues yo sí estoy entendiendo, profe. No sé mis compañeros. Bien. ¿Alguien más? Perfecto, profe. Perfecto. Y Dali dice perfecto. Andrés también. Listo, continuemos. Resulta y pasa que noto que todo proyecto no es perfecto. Entonces el marco temporal, el marco de tiempo de ejecución del proyecto se puede ver afectado. Específicamente su finalización. Entonces existen unos 6 criterios por los cuales ese marco temporal de ejecución se puede ver afectado o se puede finalizar el proyecto. El primero de ellos, y es el más ideal, que es el que deseamos nosotros que ocurra, y es que el objetivo se haya logrado, que hayamos logrado poder culminar el proyecto con satisfacción, que hayamos logrado garantizar el entregable, que hayamos logrado esto cumplir con el objetivo. Entonces es el básico, es el primero, o sea, se finaliza porque realmente logré concretar ese objetivo. Y aquí es también donde viene ese resultado único. Y es una de las falencias que tiene la gran definición de la gestión de los proyectos. Y es que nos indican que un proyecto finaliza cuando se cumplió con el objetivo. Ajá, ¿y después qué sigue? Pues sigue la operacionalización de todo ese ejercicio de la ejecución del proyecto. Más adelante lo voy a explicar. Bien, pero ese es el primer aspecto. Se finaliza un proyecto cuando logramos el cumplimiento del objetivo, de la ejecución del objetivo. Otros motivos por los cuales se puede finalizar un proyecto y puede afectar el marco temporal de tiempo. Y es uno de los errores frecuentes que suceden en la ejecución de los proyectos o en la planificación o en el diseño de proyectos. Y es que se plantean objetivos muy utópicos, muy ideales. Bien, entonces como se plantean objetivos muy utópicos, muy ideales, surge el segundo criterio, que los objetivos no se logran cumplir o no pueden cumplirse. Bien, entonces si no se pueden cumplir fue porque plantearon objetivos para poder generar un resultado muy, muy inalcanzables. Por ejemplo, hace muchos años, aproximadamente hace 25 años, la primera persona que habló sobre la World Wide Web, que es la WWW, o sea, el Internet, le dijeron de que era un proyecto inviable poder conectar al mundo mediante la Internet. Pero ¿por qué hace 25 años notificaron eso? 25 o 30 años. Era
porque en ese entonces no existía la tecnología mínima para poder garantizar la consecución del objetivo. Entonces no se podían plantear un objetivo muy utópico, fueron muy realistas. Al transcurrir el tiempo, ya existió la tecnología y se plantearon el objetivo de poder generar la conectividad y surgió la Internet. Que tanto así que nuestra primera forma de conexión a Internet, no sé si ustedes la conocieron, levanten la mano quienes la hayan conocido, era mediante la línea telefónica. Que si me conectaba a Internet, tenía que desconectar el teléfono del cable, conectarlo al computador y automáticamente no nos entraban llamadas. Y la forma como nos conectábamos sonaba como así, como si estuviéramos entrando a un espacio, al espacio, sí, como si estuviéramos fuera del planeta Tierra, tipo ondas, unas frecuencias todas extrañas que parecía que nos fuéramos a hablar con un extraterrestre. Era la forma como nos conectábamos. ¿Y cómo sabían nuestros papás que estábamos conectados a la Internet? Porque llamaban a la casa al fijo y inmediatamente sonaba el teléfono de que estaba ocupado porque estábamos conectados a Internet. La tecnología fue avanzando y se fueron ejecutando diversos proyectos para mejorar la conectividad y ahora conocemos la fibra óptica, la Internet inalámbrica, ya no nos vemos afectados, ya no nos tenemos que conectar por el cable del teléfono, hemos evolucionado, pero es porque al mismo tiempo nos va permitiendo estas acciones. Entonces, mi consejo es, si vamos a planificar un proyecto, tratemos de planificar proyectos que sean con objetivos alcanzables, porque si no vamos a tener que comenzar a darle finalización al mismo por objetivos que no se van a poder cumplir. ¿Bien? ¿Quedó claro ese criterio? ¿O no quedó claro? Sí, señor. Bien. Señor, El tercer criterio por el cual se finalizan los proyectos es porque el financiamiento se ha agotado. Es decir, es porque el proveedor del dinero de ejecución del proyecto ya se quedó sin recurso financiero. Entonces, si se acabó la plata, ¿de a dónde voy a sacar yo recursos financieros para poder seguir ejecutando el proyecto? ¿Y esto normalmente a qué se debe? A una mala gestión de la dirección del proyecto. Y eso lo hablaba el video. Todo proyecto requiere de una buena dirección, que tenga un don de liderazgo, pero con muchos conocimientos y habilidades. Entonces, cuando se acabe la platica, se acabó, hasta ahí llega el proyecto. Y es por eso, no quiero entrar en el ejemplo que voy a colocar a modo muy genérico, no quiero entrar en razones de que se robaron la plata o esto, no. Veámoslo por el lado bueno, no entremos a analizar esos criterios, esas variables. Por eso es que existen muchos elefantes blancos en las ciudades, porque nos informan las entidades públicas de que se agotó el dinero, el recurso financiero y por ende no pudieron seguir ejecutando el proyecto y ahí queda el elefante blanco. Bien, entonces esa es una forma por la cual finalizan los proyectos. Pregunto, ¿cuántos proyectos en la ciudad de Yopal no se han terminado o no se han culminado por este motivo? Porque nos dicen que se acabó el recurso financiero. Díganme en unos cuantos, sin analizar variables de que se roban la plata. Profe, el del Parque Intra. El del Parque Intra, bien. ¿Cuál más? La ciclorruta. La ciclorruta, bien, también. Se acabó el recurso. Listo, no podemos hacer más ciclorrutas. ¿Cuál más? El Parque de las Aguas casi entra dentro de esos motivos, ¿sabían?
Bueno, un ejemplo. Aterricémoslo a otro ejemplo. Aquí ya vemos, estamos Andrés, Wilder, Johan Camilo y Joaquín y Heider, perdón. 2, 4 y mi persona 2, 4, 6 y mi persona 6 hombres, 6 caballeros sabemos aquí. Imaginemos lo siguiente. Nosotros, los caballeros de la clase, le decimos a las chicas, chicas, este fin de semana hay rumba, es nuestro proyecto, hay una rumba. Como somos caballeros, enseguida, por muy mínimo, cada uno pone 100,000 pesos. En total, ¿cuánto logramos? 600,000, ¿cierto? Entonces tenemos un... Ay, ahí sí me participa Wilder. Muy bien, activado con la rumba. No, pues los otros no quieren ir, profe. Entonces tenemos 600,000 pesos. Un rublo muy bueno, diría yo, para poder rumbear en Yopal. ¿Sí o no? Yo nunca he rumbeado en Yopal. ¿Sí o no? Pero entre... Depende, ¿no? 10, Bueno. profe. Entre 10 poquito, listo, perfecto. No nos paremos. Tenemos 600,000 pesos y eso es lo que normalmente sucede en los proyectos. Presupuestos ajustados. Entonces le decimos, niñas, nos vamos a rumbear, nos vemos en tal parte, ahí vamos a rumbear. Entonces llegamos, nos cobran el cover, aquí está el cover, parecemos ricos pagando los cover. Entramos, definimos qué licor vamos a beber. Aquí está, tome el licor. Pero a la 1 de la mañana nos quedamos sin dinero. Y a la 1 de la mañana es cuando normalmente se empieza el furor de una rumba. ¿Qué hacemos? ¿Buscamos financiamiento o por agotamiento del recurso financiero, los 600,000 pesos? Tenemos que decirle a las niñas, niñas, se acabó la plata, se acabó la rumba, todo el mundo como Mickey Mouse para su house. Y ahí se acabó la fiesta, hasta ahí llegará. Bueno, de forma utópica estoy colocando el ejemplo. Yo sé que se buscan medios para poder continuarla, pero estamos comprendiendo cuando hablo de que se agotó el tema financiero. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Cuarto criterio, por los cuales se finalizan los proyectos, y es que la necesidad del proyecto ya no existe o ya cambió. Y esto sí es mucho más preocupante y triste. ¿Por qué? Porque los proyectos actualmente tienen que ser ágiles, tienen que ser flexibles y adaptarse a cualquier cambio. Entonces, si yo realmente detecté una problemática o detecté una necesidad en la sociedad o detecté una necesidad en la empresa y me demoro años planificando cómo puede ser el proyecto, pues esa necesidad o ese problema va a evolucionar o va a cambiar. Y si cambia, pues lógicamente el proyecto que estoy planteando ya no va a ser coherente ni factible para su ejecución, porque no va a estar, no le estará apuntando a la necesidad que estaba al principio, porque ya cambió. ¿Me hago entender o no me estoy haciendo entender? Sí, señor. Bien. Aterricémoslo en un ejemplo real, tácito. Otálora, mi estimada Otálora, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Hola, te escuchamos re lejos, pero bueno. Vamos a hacer un ejemplo. Claudia Cáceres, ¿tienes pareja? Profe, yo soy Silvia, es que mi celular se dañó. Ah, Silvia, listo. Silvia, ¿tienes pareja, cierto? Sí, creo que sí. Bien, Silvia, eso es un ejemplo para cuando logremos entender de que la necesidad ya no existe. Cuando le preguntamos a nuestras parejas qué quiere comer, entonces la pareja de Silvia le dice, Silvia,
¿Qué quieres comer, corazón? Así te dice tu novio. ¿Cuáles son las posibles opciones de respuesta de las damas? Silvia, ¿qué contestarías tú? Pizza, hamburguesa. Así le dices a tu novio, no, puede ser pizza, puede ser hamburguesa, o le contestas, no sé, También. cualquier cosa, tú me dirás. Entonces sale el novio y le dice, pues comamos pizza. Entonces Silvia dice, no, pizza no. Bueno, pizza no. Comamos hamburguesa. No, hamburguesa no. Comamos arepa. No, arepa no. Es porque no ha logrado entender la necesidad. Tiene hambre, pero no sabe de qué forma para poderla satisfacer. Y va a llegar a un punto en que no llegan a un mutuo acuerdo y se va el hambre y no comen. ¿No les ha pasado? Sí, profe, muchas veces. Bien, ¿a quién más? ¿A María José te ha pasado o no te ha pasado? No me ha pasado porque no tengo novio. Y anteriormente. Sí. Sí, listo. Aidali, ¿te ha pasado? No, en la CAC está bien, profe. ¿En la qué? Que el CAC está bien. Siempre entiende. Él entiende, él detecta la necesidad. Muy bien. Eso suele pasar, necesidades. Miren, les cuento un caso de la vida real. Un personaje de la Ciudad de México se demoró 5 años haciendo un estudio de mercado. Al finalizar los 5 años del estudio de mercado, decide emprender sobre lo que le indicaba el estudio de mercado. Y cuando crea la empresa, nadie le compra los productos. ¿Por qué cree que pasó? ¿Qué habrá pasado? Ya pasó la necesidad del producto. Bien, él estaba analizando una necesidad de 5 años atrás y la va a sacar 5 años después. Pues ya la necesidad cambió. Véanlo de esta manera, las necesidades son como el COVID. Mutuan, van cambiando. ¿Sí? Y esa forma en que van cambiando, pues van cambiando la forma de poderla satisfacer o darle solución. Entonces, si no somos rápidos, conscientes para poder satisfacerlas, pues no vamos a poder responder a esa necesidad porque al cabo de un tiempo va a cambiar. Por ende, los proyectos no pueden tener esos proyectos que ya dicen, me demoro, bueno, dependiendo, si es de obra civil se acepta, pero esos proyectos de creación de empresas, proyectos de desarrollos empresariales, de diseño de productos, de posicionamiento estratégico, no pueden durar un proyecto de eso no puede durar más de un año. Y eso estoy diciendo mucho. ¿Por qué? Porque puede cambiar las necesidades, pueden cambiar los objetivos, pueden cambiar los intereses empresariales. Entonces ya quedan obsoletos. Es más, todos ustedes aquí trabajan. Analicen en su trabajo cuántos proyectos se plantearon, pero de esa cantidad de proyectos que se plantearon, ¿cuántos no se ejecutaron porque realmente ya no era necesario? ¿Pueden darme ese dato? ¿Sí o no? Perdón, ¿qué preguntabas, profe? Joaquín, estaba preguntando que ustedes trabajan y muchas veces en su empresa dan a conocer proyectos. Vamos a ejecutar estos proyectos. Pero de todos esos conjuntos de proyectos, no todos se ejecutan porque después no fueron pertinentes o ya no eran pertinentes. ¿Sí me pueden dar ese dato de cuántos proyectos quedan a la deriva? ¿O no? Listo, yo creo que no los tienen.
Entonces las necesidades cambian. Están muy callados o realmente no sé qué pasa. Quinto, los recursos ya no están disponibles para la ejecución del proyecto. Y también a qué se deben que los recursos no estén disponibles en la ejecución de los proyectos, lo cual indica que se pueden finalizar los proyectos, es por una mala planificación del mismo. Normalmente colocan recursos que no están disponibles en la región o recursos que son de difícil acceso. Entonces, se puede truncar un proyecto por eso. Les pongo un ejemplo. Imagínense que van a ustedes a hacer una perforación en cualquier lugar de Yopal. Pero para hacer esa perforación se necesita una máquina especial y la máquina no se encuentra ni en Yopal ni en Colombia. Se encuentra, voy a ser muy exagerado, en Japón o en China. Y ustedes planificaron el proyecto con esa máquina que se encuentra en Japón o en China. Y cuando llegan a la etapa de la excavación o de la perforación y empiezan a hacer los trámites para poder importar la maquinaria, no lo pueden hacer por las regulaciones que exigen los gobiernos. ¿Qué podría pasar con el proyecto? Se puede finalizar, se puede truncar, se puede acabar o se puede ejecutar. Profe, pues depende, pues de pronto se atrasaría el proyecto, pero entonces buscarían la alternativa de buscar otra máquina que les pueda servir, pero entonces ya no cumpliría con la planificación que ellos desde un inicio montaron. Otalora, un favorcito, habla un poquitico más duro para poderte escuchar, hija. Profe, yo estoy hablando duro y también lo estoy escuchando súper bajito. Le tengo todo el volumen al portátil. No, pero ya te estoy escuchando mejor, dime. Que pues en este caso sería que de pronto como ellos planificaron una máquina desde Japón, entonces los problemas que se presentan en el momento de necesitarla para la perforación, pues se va a atrasar el proyecto, ¿no? Pero entonces tendrían que tener unas alternativas que de pronto se pudiera conseguir la máquina acá en Colombia, pero entonces ya no estaría cumpliendo como desde el inicio con la planificación de ese proyecto. Correcto, bien. Es bueno tener alternativas, pero como lo indiqué, no se encontraba en Colombia y era la única máquina que servía. Entonces el proyecto normalmente llega a su caducidad, finaliza. Otro ejemplo. Ustedes, hagamos ese mismo de la perforación. Está disponible la máquina, pero necesitan una persona que realmente sepa manejarla. Entonces, la primera intervención de la empresa ejecutora del proyecto es que la zona para poder buscar la persona es en Yopal. No está en Yopal la persona. La segunda zona es la región más cercana, entonces está entre Villavicencio y Tunja y Boyacá. No está entre ellos. Entonces, lo encontraron en La Guajira. Vamos a ser muy exagerados. Lo encuentran en Bogotá, no tan lejos. Lo encuentran en Bogotá. Pero ustedes tienen presupuestado que el salario mensual de esa persona, de operador de la máquina, va a ganarse 3 millones de pesos. Les hago una gran pregunta. Bueno, bajémoslo a 2 millones. ¿Será que un operador de esa máquina, que es una máquina exclusiva, se va a venir a Yopal por 2 millones de pesos mensuales? ¿O se podría venir? Si es una persona experta en esa máquina. Pues la verdad no creo. Difícil, ¿no? ¿Cómo, Andrés? La verdad no creo porque es así como se da el lujo de escoger si lo que le paguen, de pedir, porque es el único que sabe. Es el único que sabe, totalmente. Entonces empieza la persona a decirle, hagamos algo, yo me les voy por colaborarles, empiezan a decir, por colaborarles me les voy por 3 millones y medio. No, pues es que apenas tengo presupuestado 2. 3 millones y medio y allá me tienen. O altero el presupuesto del proyecto o realmente finalizo el proyecto porque mi recurso no está disponible. Entonces hay que saber planificar bien
todos mis recursos para la ejecución de mis proyectos, que mis materias primas sean de fácil acceso, que la mano de obra sea de fácil consecución, tratar en lo posible que sea mano de obra muy genérica y muy pocas especializadas para poder contratar y manejar un buen presupuesto, que las maquinarias sean de fácil acceso, que no requieran de mucho mantenimiento, o si requieren de un mantenimiento que no tengan fallas graves, para poder tener mi recurso en su disponibilidad al 100%, porque si no el proyecto se empieza a ver truncado y afectado en el marco temporal de ejecución. Y por último, un proyecto se puede finalizar es porque se termina por conveniencia, por mutua conveniencia o por una causa legal. ¿Qué es una mutua conveniencia? Una mutua conveniencia es que las partes interesadas, es decir, el cliente y el ejecutor del proyecto y el financiador del proyecto, consideren terminar el proyecto porque así lo quieren. Es una conveniencia, ¿no? Terminemos el proyecto, esto no va a tener un trasfondo, dejémoslo hasta aquí, se finalizó. Otra razón es porque realmente alguna de esas partes mencionadas anteriormente deciden demandar. Y demandan casi siempre es por cláusulas de incumplimiento. Entonces, me incumpliste, el proyecto está atrasado por tanto tiempo, finalicémoslo y tú me pagas mi indemnización por el tema del incumplimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el gran error que sucede en la planificación de los proyectos para definir ese marco temporal de tiempo es que no saben cuantificar cuánto tiempo se va a demorar la ejecución del proyecto. Entonces siempre calculan un tiempo menor a lo que realmente requiere. ¿Bien? Entonces hay que saberlo definir. Un ejemplo. Con todo el respeto voy a hacer la pregunta y no lo tomen a mal. ¿Quiénes de los presentes lleva más de 5 años estudiando y no ha podido terminar su carrera? Yo, profe. Wilder, listo. ¿Cuánto llevas? ¿Tú ya deberías ser contador, Wilder? No, pero sí me estaría graduando. Perfecto, listo. Entonces, Wilder, no está mal, Wilder, no te preocupes por eso. Pero, su proyecto ya está desviado en tiempos, en su marco temporal en tiempos. Bien, es su proyecto personal, pero Wilder sabe que lleva una desviación considerable en su ejecución y en algún instante, Wilder, te pregunto, ¿consideraste no continuar tus estudios porque te habías desviado mucho? No, señor. ¿No? Bueno, me parece excelente. Pero hay personas que cuando ven que por lo menos con el proyecto personal de terminar una carrera, se les desvió mucho el tiempo, deciden ya terminar su proyecto, ¿no? No lo logré continuar, quedó inconcluso. Caso ejemplo, casi lo hago yo con mi maestría. Yo planifiqué mi proyecto de culminación de mi maestría exactamente en el 2017, tenía que ser magíster. Y se me empezó a prolongar por la tesis, y esa tesis nada que la terminaba, escogí un tema muy difícil y nada que avanzaba, hasta que me llegó el vientico de la Rosa de Guadalupe, se los confieso, y ¡pum!, me pude graduar. Pero yo casi tiro la toalla, no, ya dejemos esta maestría hasta aquí, no la logré culminar, pero llegó el vientico y pude culminar mi proyecto, entonces yo iba a terminarlo por conveniencia. Pero imagínense que ustedes tengan un proyecto donde les estén financiando el proyecto y ustedes comiencen a incumplir. Los van a demandar. Créanme que los demandan por cláusula de incumplimiento para finalizar el proyecto, independientemente de cómo está, y se van a ver muy perjudicados. Jóvenes, pregunto, ¿hay alguna inquietud al respecto con este primer slide o no? ¿Todo quedó claro? Todo claro, señor. Sí, señor. Todo claro. Listo, perfecto. Dana, Caterine, qué pena, hasta ahora estoy viendo tu nombre que me enviaste por WhatsApp, perfecto. Y ahora te respondo, pero me alegra que ya estés conectada. ¿Vale? Continúo. En este presente slide encontramos
tres características muy importantes en la gestión de proyectos. La primera de ellas es que todo proyecto impulsa el cambio. Es decir, todo proyecto está destinado a mover a una organización de un estado actual a un estado futuro. Y siempre para mejor. No voy a ejecutar un proyecto para empeorar. Voy a ejecutar proyectos para mejorar. Bien, y esa mejora me va a denotar una brecha significativa o diferencial entre mi estado actual y mi estado futuro. Bien, ¿qué implica eso? Es que el proyecto se convierte en ese paso de mejoramiento para poder llegar a ese estado futuro. Lo explico en forma de ejemplo práctico. Aidali, cuando iniciaste tu carrera en el 2018-1, ¿tú tenías todos los conocimientos que ahora tienes de contaduría? ¿Sí o no? No, claro que no. Tú ya estabas con un bachiller y tú decías, voy a estudiar contaduría, y cuando les empezaron a hablar de pasivos y activos, tú decías, ¿y esto qué es? Me imagino que te habrás sorprendido con eso. Pero tú ahora mismo estás en un nivel, estás casi en 8º semestre, ya vas para consultorio si Dios lo permite, y tú miras todo tú haces tu análisis retrospectivo de todo lo que has avanzado, y tú te pregunto, ¿sientes que has crecido profesionalmente, personalmente y mentalmente? Sí, sí, señor. Entonces tú ahí donde dices, uy, siento el cambio. Ya no me pueden meter los dedos a la boca. Ya yo sé, ya entiendo que es un activo, ya entiendo que es un pasivo, ya entiendo que son las normas internacionales de información financiera. Entonces uno dice, ya me puedo defender, ya no soy cualquier pintado. ¿Estoy en lo correcto, Itali? Sí, claro, sí, señor. Entonces es ahí donde vemos la movilización de un estado actual, que tu estado actual fue en el 2018-1, una bachiller o de pronto una persona con previos conocimientos técnicos, pero ahora sos una profesional. Ahí vemos la brecha. Y el transcurso de las fases de semestre a semestre fue la transición de tu proyecto. Entonces todo proyecto impulsa el cambio. Asimismo, los proyectos buscan creación de valor. Óigase bien, todo proyecto genera valor, independientemente de que sea también proyecto social, generan valores. Es decir, que todo proyecto se enfoca en generar beneficios cuantificables, netos. Es decir, analizamos la rentabilidad o el umbral de rentabilidad del proyecto cuando se termina. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos en el mundo de la gestión de los proyectos, hacemos una gran pregunta y es, ¿cuánto es el retorno de la inversión? ¿En cuánto tiempo recupero lo invertido? ¿O me equivoco? Claro, así es. Bien, porque tengo que pensar en la retribución económica que me va a generar. Si es un proyecto a nivel empresarial, tengo que pensar cuál va a ser el impacto económico que voy a tener a futuro, aunque en la ejecución yo genere erogaciones de dinero, salidas de dinero. Pero cuando lo termine, me tiene que generar ingresos. O ustedes no se han puesto a pensar, ese edificio que está construyendo la universidad que se llama Centuria, eso tiene que generar dinero, sí o sí, o no. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Sí deben que generar dinero o no Claro, deben se que debe generar recuperar. ¿El dinero? edificio, profe, el que están construyendo ahí en la universidad? Claro que debe que generar dinero, muy bien. Ah, pero profe, y entonces los proyectos sociales, ¿qué tipo de valor genera? Muy buena pregunta, me la estoy haciendo yo, la hago por ustedes. Generan valores intangibles. Ejemplo,
Los proyectos sociales siempre están enfocados en mejorar la calidad de vida de la sociedad. Entonces, si el alcalde de Yopal en algún instante decide crear o formular o financiar un proyecto de viviendas sociales, las personas que adquieran esas viviendas sociales, ¿cuál va a ser el valor generado? El mejoramiento de la calidad de vida. Esa es la rentabilidad del proyecto. El alcalde no va a tener ninguna retribución económica por dar esas casas, pero sí sabe que está mejorando la calidad de vida de su población. Y es ahí donde están los valores o la generación de valor intangible. Entonces, para concluir este aspecto, existen valores tangibles, que es todo el tema del dinero, y los valores intangibles, que son algo propios o los intrínsecos por la ejecución generada. Para aclararlo más, Julián, ¿qué celular tienes? iPhone, Huawei, Xiaomi. Huawei. ¿Por qué tienes Huawei y no iPhone? ¿O no Samsung? Pues porque particularmente me sé que los iPhone cobran por todo, entonces el sistema operativo me parece un poco más complicado. Ok, ya. Ese es el valor intrínseco e intangible por el cual Julián está con Huawei. Wilder, ¿qué celular tienes? Un Samsung A51 Pro. ¿Y por qué no tienes Huawei? Yo tenía un Huawei, profe, y lo cambié por eso. Bueno, ¿y por qué no tiene un Xiaomi entonces? No me parece de buena calidad. No te parece de buena calidad. Ese es un valor intrínseco, intangible. Bien. ¿Quién tiene iPhone de los presentes? Yo, profe. Otálora, ¿por qué tienes iPhone? No sé, siempre me han gustado y salen súper buenos y para... Porque siempre te han gustado, te parecen súper buenos, ¿y por qué más? Y la seguridad con ellos. Y la seguridad que tienes con ellos. Esos son valores intangibles. Bien, entonces fíjense que está la enorme distinción entre un valor tangible y un valor intangible. Bien. Otro aspecto a tener en cuenta es los diferentes contextos por los cuales se puede iniciar un proyecto. Normalmente, pues hemos dicho que los proyectos nacen porque vamos a solucionar un problema. Sí, pero ¿qué tipo de problema? Entonces vamos a tener problemas legales. Cuando el gobierno nacional dictamina leyes, regulaciones o decretos que afectan las organizaciones o los sectores empresariales, entonces los sectores empresariales se deben o se ven obligados a plantear proyectos para poder cumplir esos requisitos legales. Entonces, por el cumplimiento de los requisitos legales surgen proyectos. Bien, y estoy solucionando un problema que me genera un requisito legal. La otra que es muy básica, porque identifiqué una necesidad. Entonces deseo satisfacer esa necesidad de los interesados. Una necesidad muy puntual. La tercera, ya no estamos hablando de cumplir requisitos, ya no estoy hablando de satisfacer necesidades de interesados, sino que voy a hablar o empezar a hablar de poder cambiar o implementar estrategias de negocio. Es decir, que aquí nos enfocamos en todo el tema de la posición estratégica a nivel empresarial. ¿Y qué es una posición estratégica? Mejorar el posicionamiento del mercado, mejorar la cobertura de clientes que yo pueda tener, poder abrir una nueva sede. Esas son estrategias de negocio. Y a partir de ello, cuando yo defino estrategias de negocio, formulo proyectos. Entonces, normalmente está muy alineado a todo el tema de la planeación estratégica empresarial. Y el cuarto contexto de iniciación de proyectos es porque yo quiero crear o mejorar procesos, productos o servicios. Si aquí tenemos estudiantes de ingeniería agrícola, ellos me van a lograr comprender cuando hablamos de mejorar procesos.
que yo hacía de pronto la operación de esta manera, entonces diseñan un proceso para un proyecto para hacer la operación de otra manera. Porque de pronto desean implementar herramientas de Lean Six Sigma, de control estadístico de procesos, no sé, eso se convierten en proyectos. O porque los de contaduría pública desean crear una empresa y dentro de esa empresa desean crear una nueva línea de producto. Esa nueva línea de producto es un proyecto. Pero de pronto ya tengo un producto y lo quiero mejorar. El mejoramiento de su producto es un proyecto. Entonces ahí tenemos los 4 contextos por los cuales se puede iniciar un proyecto. ¿Alguna sugerencia, inquietud o pregunta al respecto de este slide? ¿O todo muy claro? Claro. Todo claro, perfecto. Listo. Entonces aquí en este slide voy a resumir lo que decía en el anterior, en el anterior slide. Podemos ver que tenemos una situación actual, formulamos un proyecto, el proyecto entra en su transición de ejecución, se genera una curva de difusión en S. Esta transición de ejecución del proyecto me tiene que llevar a un estado futuro. Entonces, la posición o la diferencia entre el estado actual y mi estado futuro me debe que garantizar la mejora estratégica o la creación del producto, el cumplimiento de la ley, es decir, se debe que diferenciar la brecha. Pero este proyecto que yo estoy formulando está supeditado a unos recursos que son totalmente limitados, que era lo que manifestaba el video. Los proyectos tienen 2 grandes limitaciones, sus recursos y el tiempo. Aquí contemplo el tiempo como un recurso. Entonces, ¿qué recursos tenemos? Recursos financieros, recursos tecnológicos, maquinaria, herramientas, equipos, el tiempo, recursos de materiales, materias primas, insumos y recursos humanos. ¿Por qué son limitados? Porque estos se acaban. El tiempo se va agotando a medida que va avanzando el proyecto. Los materiales se van agotando a medida que voy avanzando el proyecto. Y mucho más si no lo solicito en el momento adecuado. El recurso financiero se agota a medida que avanza el proyecto. Los recursos tecnológicos como maquinaria, herramientas y equipos se deterioran a medida que avanza el proyecto. Entonces, como se van deteriorando a medida que avanza el proyecto, no van a tener la misma capacidad productiva que se requiere. Y el recurso humano también es limitado porque nunca... primero, me trabajan determinados tiempos laborales. Segundo, no están disponibles siempre. Y tercero, varían en la transición de la ejecución del proyecto. En algunas fases vamos a tener más recurso humano y en otras fases menos recurso humano. Entonces, es limitado la ejecución. Y es aquí, en estos recursos que son limitados, donde empezamos a hablar de 2 aspectos. De eficiencia y eficacia. Voy a dejarlo así. ¿Por qué de eficiencia? Porque el proyecto debe que garantizar que se tenga una buena gestión de estos recursos. Es decir, tengo que darle un buen manejo de mis recursos en términos de ser eficiente. Los tengo que optimizar al máximo. Tengo que optimizar mi tiempo. Si mi operación de trabajo de X actividad es de 3 horas, tratemos de hacerla en 2 horas y media para yo poder ahorrar media hora de tiempo de ejecución del proyecto. Si yo requeriría 10 toneladas de materia prima para hacer una plancha, tratemos de utilizar 9.5. Lógicamente aquí hay un riesgo que cuando tratamos de mejorar el uso de los recursos no podemos afectar la variable calidad, quality. No la podemos afectar.
Tenemos que mantener la calidad del mismo. Que me dieron 10 millones de pesos para ejecutar un proyecto, traten de ejecutarlo en 9.5 millones. Sean totalmente eficientes en el manejo de este recurso. Pero ¿qué pasa? Tenemos que generar una relación de equilibrio entre la eficiencia y la eficacia. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de cumplir nuestro objetivo en el tiempo establecido. Entonces, si cumplo el proyecto en el tiempo establecido, estamos hablando de eficacia. Si si genero los entregables en los tiempos establecidos, estamos hablando de eficacia. Pero yo puedo ser eficaz, pero no ser eficiente. Pero puedo ser eficiente y no ser eficaz. Entonces hay que tratar de generar un equilibrio al respecto con el proyecto. Perfecto. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿O no hay preguntas al respecto? No, señor. Dale, muchas gracias. Continúo. Entonces, tenemos nuestro proyecto que nos va a permitir ese impulso al cambio. Pero en un proyecto, existirán 3 partes que intervienen en su ejecución. La primera de ellas, el cliente. El cliente suele ser ese individuo que solicita que se ejecute el proyecto. ¿Bien? Pero estas dos características, algunas veces se pueden omitir. ¿Por qué? Porque normalmente el cliente puede ser el usuario final, pero normalmente el cliente no es o no será el usuario final. Y hay que hacer una enorme distinción entre cliente y usuario. No son iguales, son diferentes. El usuario es quien utiliza, es el grupo de personas, y entendamos personas como individuos o empresas que van a utilizar el resultado del proyecto. Entonces son los que hacen uso del resultado. Y el cliente es quien genera que se ejecute un proyecto para garantizar el resultado. Perfecto. Ejemplo. Aidali, cuando estabas en el colegio, ¿quién te pagaba la pensión? A mis papás. No, mentira, yo estudié en un colegio público. Listo. Pero aún así daban algunos recursos, ¿sí o no? Sí, sí, señor. ¿Quién te pagó el primer semestre de tu carrera? El primero mis papás, los demás yo. Del segundo para arriba tú, ¿sí? Sí, señor. El primer semestre, entonces vamos a analizar. ¿Quién eran los clientes? ¿Tu papá o tú? ¿Yo? No, tú eras usuaria en ese momento. ¿Sabías? ¿Por qué? ¿Por qué eras usuaria? Porque tú no eras quien estaba solicitando el proyecto. Tu papá o tus padres eran los individuos que solicitaron que tú iniciaras una carrera universitaria, pero eran los que financiaban tu proyecto. ¿Bien? Entonces ellos eran clientes. Yo pago, pero tú usas. Ahora, tú me dices, de segundo en adelante yo soy cliente. Ah, sí, tú te pagas. Tú eres cliente porque tú estás solicitando tu proyecto de curso profesional y a su vez tú estás usando los resultados generados de cada fase. Y a su vez tú estás financiándote tu proyecto. ¿Sí me hago entender? Ahora mismo tú sí eres cliente, pero a la vez eres usuaria. Pero en primer semestre solamente eras usuaria del ejercicio de tu proyecto. Ok. ¿Interesante o no es interesante? Sí. Bien, lo mismo sucede en los proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la Cámara de Comercio puede ser la entidad que solicite que se ejecute un proyecto.
pero la Cámara de Comercio de pronto no es la entidad que financia el proyecto. Y de pronto la Cámara de Comercio no es quien haga uso del resultado del proyecto. ¿Bien? Entonces, en este sentido, un ejemplo. Sigamos con la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio le dice a Joaquín, hey, Joaquín, ven, tú eres experto en normas internacionales. ¿Por qué no te diseñas un proyecto? Formúlame un proyecto para implementar NIF a todas las pequeñas empresas que están afiliadas a la Cámara de Comercio. Entonces, ¿quién es el cliente? ¿Joaquín o la Cámara? Jóvenes, ¿me pueden contestar? Qué pena que puede pensar el caso, ¿no? Es que no... Bueno, repito. La Cámara de Comercio contacta a Joaquín Alfonso Zanabria y le dice, hey, Joaquín, ¿por qué no te formulas un proyecto de implementar las NIF en las pequeñas empresas que están afiliadas a la Cámara de Comercio? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿La Cámara de Comercio es cliente o Joaquín es el cliente? Joaquín es el cliente. Joaquín es el cliente. ¿Quién también plantea que Joaquín es el cliente? ¿Quién, mi amor? Andrés también plantea que Joaquín es el cliente. Dana, Caterín, Wilder también. Bueno, me alegra que contemplen eso, pero no están equivocados. El cliente es la Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque el cliente es quien está solicitando el proyecto. El cliente es quien está solicitando el proyecto. ¿Y se lo está solicitando a quién? ¿A quién se lo está solicitando? A Joaquín. Bien, se lo está solicitando a Joaquín. Y Joaquín, entonces, va a pasar a ser el equipo del proyecto. ¿Por qué? Porque Joaquín es el que está formulando el proyecto. Dime, Andrés. No, señores, que te climan. ¿Cómo? No, señor, nada, qué pena. Ah, ok. Ahora bien, volviendo al ejemplo entre Joaquín y la Cámara de Comercio, ¿quiénes son los usuarios? Las empresas que se van a ver beneficiadas con el proyecto que implemente Joaquín. Perfecto. Las empresas que van a recibir la implementación de las normas NIF. Perfecto. Ah, entonces ahora sigamos agregando cositas. Porque aquí va a aparecer el criterio de otros. Resulta y pasa que la Cámara de Comercio entonces le dijo a Joaquín, plantees el proyecto, formúlamelo y dime cuánto puede costar. Joaquín muy juiciosamente, porque Joaquín, este es Joaquín. Joaquín es el equipo del proyecto. ¿Qué pasó, mi amor? Joaquín formula el proyecto, Joaquín proyecta el presupuesto del proyecto, y entonces, para la implementación de esas NIF a todas las pequeñas empresas, supongamos que se van 100 millones de pesos contemplando Joaquín la rentabilidad del proyecto. Entonces la Cámara le dice a Joaquín, hey Joaquín, pero es mucha plata, pero no te preocupes. Vamos a presentar este proyecto ante Colciencia para que nos lo financie. Entonces aparece otro actor, otra parte que interviene. ¿Quién es? ¿Quién aparece? ¿Quién es el nuevo actor? Colciencias. ¿Cómo? Colciencias. Colciencias, perfecto. ¿Y por qué es el nuevo actor? Porque es el que va a financiar el proyecto. Entonces suele ser aquí
Que la Cámara de Comercio solamente es la entidad que solicita el proyecto, pero no es el que lo va a financiar. Bien, no es el que lo va a financiar Colciencia. Entonces, Colciencia ahí entra como otros y se denominan los stakeholders. Bien, entonces, quedó claro cuál es cliente, quién es usuario y quién es equipo del proyecto. Aunque Sí, señor. solamente he explicado cliente. Vámonos con el equipo del proyecto. Entonces, Joaquín hace parte del equipo del proyecto, él formuló el proyecto, contempló toda la cantidad de mano de obra que va a requerir porque Joaquín es experto en normas internacionales, pero él no puede implementarlo a las 300 empresas que hay en Yopal, un ejemplo, en relación a las normas NIF, a las pequeñas empresas. Él no va a poder solo, o tú puedes solo, Joaquín. No, solo no, señor. Claro que no puedes solito. Entonces, Joaquín contempla una mano de obra que hace parte del equipo del proyecto. Es decir, que el proyecto de implementación de las normas NIF, de ese equipo del proyecto son el conjunto de personas y ese conjunto de personas van a tener unas funciones determinadas. Entonces, Joaquín, dentro de su estructura del proyecto, dice, yo soy el gerente del proyecto, soy el líder del proyecto, pero debajo mío voy a tener un asistente y un auxiliar y todos los asesores y consultores en temas de implementación de normas NIF. Entonces ahí tenemos el equipo con sus respectivas funciones. Ese equipo del proyecto se crea para ejecutar el proyecto. No porque no lo voy a crear para tenerlo ahí con cara bonita y no hagan nada. Lo creo es para que me ejecuten el proyecto. Pero ¿qué pasa? Este equipo de proyecto tiene un tamaño y composición variable. ¿Qué quiere decir esto? Que Joaquín solamente de pronto va a poder contemplar dentro del ejercicio de su equipo de proyecto una mano de obra fija. ¿Y la fija quién va a ser? Va a ser él como gerente del proyecto, el asistente y el auxiliar. ¿Quiénes van a ser los variables? Los asesores en NIF. Bien, los asesores en NIF pueden variar. En determinado tiempo voy a tener que contratar más, en determinado tiempo voy a tener que contratar menos, entonces van a variar. Y este equipo del proyecto está subordinado al objetivo que yo quiero alcanzar. ¿Cuál es el objetivo? La implementación de la norma. ¿Cuál es el entregable? ¿Quién me puede decir cuál es el resultado único del objetivo de este proyecto, de este ejercicio que estamos haciendo? La implementación final. Bien, perfecto. La implementación de las NIF en las pequeñas empresas, Joaquín. Correcto. Entonces, Joaquín, dentro de su equipo de proyecto, miren cómo estoy enlazando todo lo que hemos visto. Tenemos ya un equipo dentro de la planificación. Tengo claro quién es mi cliente. Tengo claro quién es el usuario. ¿Qué, mi amor? Tengo claro quién es mi financiador. Tengo claro cuál va a ser mi objetivo. Bien. Ahora es, Joaquín proyecta un marco temporal. No, cámara, yo te garantizo esa implementación en un año. Listo. En un año, Joaquín debe que garantizar la implementación de las NIF a 300 empresas. Ah, que requiero recursos humanos. Sí, ¿cuántos asesores requieres? Mínimo requiero 50 asesores en NIF. Listo, 50 asesores en NIF. ¿Requieres materia prima? No, nada más papelería. Listo, tienes tu papelería. ¿Requiere recursos tecnológicos? Sí, claro, necesito tener computadores para mis asesores para que puedan implementar las NIF. Necesito impresora, necesito acceso a internet, son tus recursos. Necesito el dinero. Ah, no te preocupes, el dinero lo va a colocar Colciencias para los 100 millones de pesos. Bien, entonces ahora comenzamos a enfocarnos cuál va a ser el resultado único. La implementación de las NIF. Me tienes que garantizar que tienen implementadas las NIF. No te preocupes. Joaquín le contesta a la Cámara de Comercio el cliente, que es el cliente, yo te garantizo la implementación de las NIF. Entonces, pasado el año,
Joaquín debe que evidenciar que su estado actual, ¿cuál era? Que ninguna empresa tenía NIF. Su estado futuro, 300 empresas con NIF implementadas. ¿Logramos comprender todo en este ejemplo, el ejercicio, lo que hemos visto teóricamente? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Hago una pregunta. ¿La clase está siendo aburrida? ¿Está bien? Si los ejemplos son claros, concisos. ¿Generó dudas? ¿No generó dudas? Son claros los ejemplos, profe. No, bien, profe. Bien, ¿alguien más? Todo claro, ingeniero. Perfecto. Continuemos. Entonces, empezamos a hablar sobre la dirección de proyecto, algo que hablaba en el video. Necesitamos ejecutar el proyecto. Entonces, recuerden algo. Equipo del proyecto, Joaquín es el líder. Joaquín es el director del proyecto. ¿Y quién es el director del proyecto? Empecemos a entenderlo a nivel teórico. El director del proyecto es aquella persona que tiene un conjunto de habilidades, un conjunto de conocimientos y maneja un conjunto de herramientas técnicas. Y ese conjunto de habilidades, ese conjunto de conocimientos, ese conjunto de herramientas, qué pena, mi hijo está dando la clase. Y ese Sí participa, profe. Ese sí está participando. Muy activo, profesor. Muy activo. Totalmente. Sí. Tú tienes que estar dormido. ¿Qué pasó? Nunca me había pasado. Venga, los muestro. Venga, Patán. Tráemelo, para que lo vean. Ven, Patán. Ven, vamos aquí a que tú veas, para que vean que realmente estás activo en la clase. Ven, no te metas. Ven. Ay, mira, ese es el que no deja dar la clase. Da la clase. Está hermoso, está muy grandote. Dígale, ¿qué es una dirección de proyecto? Manipular al papá. Ay, esos son unos hermosos, esos bebés consentidos. Gracias, Silvia, sí, está hermoso. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la dirección de proyecto? A nivel teórico, es esa persona que tiene el conjunto de habilidades, conocimientos y maneja unas herramientas técnicas. ¿Para aplicarlas en dónde? En las actividades del proyecto. Y esa persona tiene que cumplir con un conjunto de requisitos. Es decir, el famoso perfil laboral o perfil profesional que se requiere para la dirección de proyectos. Regresemos al ejemplo de Joaquín. Entonces la Cámara de Comercio le dice a Joaquín que formule el proyecto. ¿Pero por qué le dicen a Joaquín? Porque es que Joaquín es experto en normas internacionales. Entonces Joaquín tiene el conjunto de conocimientos relacionados a normas internacionales, sabe cómo implementar las normas internacionales, saben cuáles son las normas que son más aplicables a las pymes, pero también tiene unas habilidades. Joaquín es líder, tiene una comunicación asertiva, sabe trabajar bajo presión, sabe trabajar bajo condiciones estrictas de trabajo, y sumado a ello, tras de que es bueno en implementar, en conocimientos de NIF, y tras de que tienen buenas habilidades, Joaquín maneja muchos software contables para pymes, que le facilita la gestión financiera a las mismas y que le facilita poder generar esos informes financieros bajo NIF para las mismas empresas. Entonces maneja las herramientas. ¿Quién mejor que Joaquín que sea el director del proyecto? Por eso es que Joaquín es el gerente del proyecto. Bien, ¿comprendido qué es un director de proyecto y el papel que éste juega dentro de la ejecución de un proyecto? Es más, en Joaquín va a caer toda la responsabilidad si no se logra cumplir el objetivo, que es la implementación de las NIF en las 300 empresas, porque él es el director.
En Joaquín caerá toda la responsabilidad si genera una mala comunicación, si no transmite bien la información. Entonces Joaquín debe que tener la capacidad de poder gestionar el proyecto en entornos cambiantes o en entornos muy dinámicos. Y aterricémoslo al ejercicio que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es un entorno dinámico? Y Joaquín, antes de iniciar el proyecto, detectó que son 300 empresas que realmente pueden implementar las NIF. Y a medida que lo va ejecutando, ya no son 300, son 200. Uy, ¿qué pasó con 100? Ah, pues renunciaron al proyecto, no están interesadas ya en las NIF. Entonces, Joaquín, dentro del conjunto de habilidades, debe que tener la certeza de mirar cómo convence a estas empresas para que sigan con el proyecto o realmente notificar al cliente que ya no van a ver las 300, sino cierta cantidad. Es decir, debe que mantener una comunicación asertiva y generación de informes al día en la ejecución del proyecto para poder garantizar el cumplimiento de los objetivos. El director de proyecto debe que tener toda la capacidad de 4 cosas. Ejecutar proyectos bajo presupuestos muy ajustados. ¿Harán 100 millones de pesos? Sí, son 100 millones de pesos. Es un presupuesto ajustado. Joaquín debe que trabajarlo bajo esos 100 millones de pesos. Es más, planteemos un escenario. De pronto la Cámara de Comercio le dice, uy, Joaquín, son 100 millones de pesos, eso es mucha plata. Colciencia nada más nos puede dar 40 millones de pesos. Nada más nos puede dar 40 millones de pesos. ¿Será que Joaquín podrá implementar las NIF en las 300 empresas con 40 millones de pesos? Entonces va a tener que decir, hágale, listo, no hay problema. Yo lo hago con 40. Está asumiendo el riesgo de gestionar un proyecto con presupuesto ajustado. Otro reto. Ya la Cámara le va a decir, mira, Joaquín, 1 año me parece mucho. Necesito que esté en 6 meses la implementación. Entonces es un cronograma mucho más corto. Entonces Joaquín sigue asumiendo el riesgo. Listo, dale, en 6 meses te implemento las NIF. Recursos más escasos. Entonces le dicen la Cámara de Comercio, mira, Joaquín, tú eres muy bueno, pero 50 asesores, no te puedo dar 50, si acaso 15. Joaquín, listo, dale, con 15 asesores me le mido. Bien. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que realmente los proyectos actualmente están enfocados a presupuestos muy ajustados. Muy. Es más, nuestro salario, lo que nosotros devengamos mensualmente es ajustado. ¿O no, Wilder? O Aidali, ¿no es ajustado tu salario? Ay, sí. Tienes que hacer maravillas con tu salario. No sé cuánto ganas, ni tampoco te voy a preguntar, pero tú presupuestas mensualmente tu salario. ¿Cuándo te lo pagan? Bueno, tengo que pagar arriendo, salida con mi novio, montar a caballo, no sé, lo que sea, ir a piscina, ir a una quebrada, lo que sea, tú lo estás presupuestando, pero tienes que garantizar porque es un presupuesto ajustado. Entonces hacemos magias para estirar el dinero. Lo mismo sucede en los proyectos. ¿Preguntas al respecto en relación a la dirección de proyectos? ¿O todo está muy bien? Me preocupa el silencio, me preocupa. Profe, ¿podría darnos otro ejemplo, por favor? ¿En relación a qué? ¿Al presupuesto? Sí, profe, es que no están. Bien, perfecto, miren. Es algo que normalmente suele pasar en las organizaciones. Y es lo siguiente. Silvia, imagínate lo siguiente, que en la empresa donde tú trabajas te aprobaron un proyecto. Tú eres la líder del proyecto. Te lo aprueban por un monto, pongámosle por mucho 20 millones. Te aprueban la ejecución de un proyecto X por 20 millones.
por un determinado tiempo, pongamos el determinado tiempo, 6 meses. Es decir, ya empezamos con un programa supremamente ajustado, muy corto. Y al cabo de los 3 meses de ejecución, salen las dichosas decisiones estratégicas empresariales y te llaman a un comité de gestión de proyectos. Estimada Silvia, lo has hecho muy bien. Al ver que estás optimizando muy bien tus recursos, nos vemos en la necesidad de quitarte rubros. Ya no, de los 20 millones, hemos visto que has gastado 5 millones, ya no vas a tener acceso a los 15 restantes, solamente vas a tener acceso a 5 millones, no más. Es decir, para un total de 10 millones. Tenemos que quitarte 10 millones y te explican todas las condiciones por las cuales te quitan 10 millones de pesos. Entonces ahí ya tu proyecto entra en un entorno dinámico y a su vez en una fase de proyecto de presupuestos muy ajustados para su ejecución. Entonces, en ese sentido, tú tienes con esos 10 millones que tienes disponibles, garantizar el pago de mano de obra, garantizar el pago de los recursos, garantizar que se puedan cumplir, tener todos los recursos disponibles en el tiempo deseado, porque es un recurso ajustado. Entonces, tus subordinados, llamémoslo de esa forma, comienzan a pedirte plata. Se acabó esto, pero necesito más recursos. ¿Tú qué les vas a decir? No hay más plata, busca la manera, ¿cómo lo gestionamos? ¿Sí me hago entender? Eso suele pasar con presupuestos muy ajustados. Entonces ahí empezamos a buscar el equilibrio entre la eficiencia y la eficacia dentro de la gestión de los proyectos. ¿Perfecto? ¿Te quedó claro, Silvia? Sí, señor, gracias. Perfecto, listo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bueno, no pregunta, aquí les planteo una pregunta y espero que me la contesten. ¿Qué genera en una organización o en un proyecto una dirección de proyecto deficiente? ¿Qué puede acarrear? ¿Qué consecuencias trae tener una dirección de proyecto deficiente, o sea, mala? Los escucho. Ay, profe, qué pena incomodarlo. ¿Será que me lo puede repetir? Es que tengo un poquito mal el internet y lo escuché recortado. Vale. ¿Todos me están escuchando bien o no están escuchando bien? Antes de repetirte la pregunta, Silvia. Vale. La pregunta es, ¿qué consecuencias genera en una organización o en un proyecto tener una dirección de proyectos deficiente, es decir, mala? Menciónenme todas las consecuencias. Que no alcanza el presupuesto. Que no alcance el presupuesto, ¿qué más? Los recursos se gastarían innecesariamente porque no se tiene un control con un presupuesto, sí. No se tiene un control del proyecto. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Ustedes que van a ser gerentes de organización. La empresa, profe, porque pues ya esto, como el goodwill, creo que se llama. El goodwill, sí. Muy bien. Pérdida del nombre de la empresa, posicionamiento, perfecto. Otros aspectos que genera puede ser fracaso del proyecto, puede ser pérdidas de dinero, puede ser desconfianza en la organización por incumplimientos, por tener un mal director de proyectos. Prácticamente dicho de otra manera, es tener un mal jefe en la ejecución de un proyecto. ¿Perfecto? ¿Quedó claro este tema? Listo, continúo.
Jóvenes, en este presente slide vamos a ver, entonces, empezamos a ampliar nuestro espectro de acción en lo que concierne a la gestión de los proyectos. En la gestión de los proyectos existen 3 niveles: portafolios, programas y proyecto en sí. Pero en los 3 se hablan de proyectos, aspecto curioso, pero hay distinciones. Para empezar, tanto un portafolio como un programa, no he dicho definición, tanto un portafolio como un programa o un proyecto, independientemente de la clasificación que tengáis, estos deben estar alineados a las estrategias organizacionales. ¿Y por qué? Porque es que realmente nosotros vamos a formular proyectos o a plantear proyectos porque vamos a responder a aspectos estratégicos en las organizaciones. Y entiéndase por aspectos estratégicos es porque de pronto se detectó una problemática, o porque quiero mejorar un posicionamiento, o porque quiero realmente diseñar un nuevo proyecto. Esas son acciones estratégicas. Entonces, estos portafolios, estos programas, estos proyectos deben estar alineados. Empezar por ahí. Es decir, mi organización es todo esto. Mi organización es todo esto. Esa es mi empresa, ese cuadro es rojo. Y en mi empresa tengo estrategias. Y para poder responder a esas estrategias, yo puedo plantear portafolios, programas o proyectos. Ahora sí voy a empezar a explicar a nivel individual. ¿Qué es un portafolio? Un portafolio es un conjunto de programas y proyectos para alcanzar un objetivo estratégico dado. Bien, la dirección de portafolios alinea los portafolios con las estrategias organizacionales. Ya lo voy a explicar en términos mucho más prácticos. ¿Qué es un programa? Es un conjunto de proyectos relacionados. Los programas no son proyectos grandes, es un conjunto de proyectos relacionados. La dirección de programas controla las interdependencias a fin de lograr beneficios específicos o especificados. ¿Y qué es un proyecto? Un proyecto es un conjunto de actividades para alcanzar un objetivo. Los directores de proyecto interactúan con directores de programa y portafolios. La dirección de proyectos, es decir, el director de proyecto, permite el logro de las metas y objetivos de la organización. Entonces vamos a explicarlo en términos prácticos. ¿Qué es un portafolio? Según definición, dije que era un conjunto de programas y proyectos. Entonces vamos a irnos, ¿han escuchado del plan de desarrollo de Yopal? ¿Sí o no? Sí, señor. Bien. El plan de desarrollo de Yopal es el cuadro rojo que tenemos. Ahí se me perdió. Es el cuadro rojo que tenemos. Todo este es está la alcaldía y la alcaldía diseña el plan de desarrollo de Yopal. Ese plan de desarrollo tiene unas estrategias regionales. Ya no hablamos de organizacionales, sino estrategias regionales. A cada estrategia regional se plantea unos portafolios. Es decir, portafolio agroindustrial, portafolio agricultura, portafolio industrial, portafolio social, portafolio
agroindustrial, agreguémosle, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que esos portafolios van a comprender varios programas y proyectos específicos. Entonces aparece ahí, vemos en la alcaldía que existe, soy el director, el secretario de Agricultura. Un ejemplo, soy el secretario de Agricultura de Yopal. Soy el secretario industrial de Yopal. Soy el secretario de Inversión Social de Yopal. Es porque son los líderes de los portafolios. Son los directores de los portafolios. Bien. Y debajo de ellos están sumando un conjunto de programas. Para que lo vean más específico, aquí está la imagen. Debajo de esos portafolios encontramos programas. Entonces, en el portafolio de la agricultura encontramos programa piscicultura, programa ganadero, programa del arroz, programa del cacao, ¿bien? Y cada programa tiene proyectos específicos. Proyecto de cultivo de tilapia, proyecto de ganadería sostenible. Sí, cada programa tiene un sinnúmero de proyectos. Y cada proyecto, pues va a tener un conjunto de actividades. Entonces, ¿quedó claro lo que es un portafolio? Es un conjunto de programas y también puede tener subportafolios, pero no lo vamos a complejizar. Vamos a explicarlo en términos muy prácticos. Portafolio es un conjunto de programas que responden a una estrategia organizacional o aquí a una estrategia regional específica. Bien, y cada programa, como dice la definición, cada programa es un conjunto de proyectos relacionados. Entonces, miren acá vemos. Programa A, ¿cuántos proyectos relacionados tiene? 2. Perfecto, Talora. Tiene dos proyectos relacionados. Programa B, ¿qué tiene relacionado? Un subprograma y un proyecto. Mire, el programa B está compuesto por un subprograma y un proyecto. Pero el programa B1, el subprograma B1 está compuesto por 2 proyectos. Bien, no nos hemos salido de la definición. Veámoslo en términos más genéricos. Plan de desarrollo territorial. El plan de desarrollo territorial está compuesto por programas. Cada programa tiene proyectos, cada proyecto tiene actividades y cada actividad tiene su conjunto de tareas. Bien, entonces es la relación que hay. ¿Qué vemos acá? Acá vamos, imaginémonos acá. Joaquín, líder del proyecto 2. Andrés Julián, líder del programa A. Y Julián Chavarro, líder del portafolio. Acá vamos a tener a Wilder, líder del proyecto 1. Proyecto 3, Aidali. Proyecto 4, Silvia. Proyecto 5, Dana. Proyecto 6, Jessica. Proyecto 7, Eder. Proyecto 8, Otálora. Proyecto 9, se me escapan 2 nombres, vamos aquí a mencionar Natalia y proyecto, agreguemos un proyecto 10 está compuesto por, lo lidera, vamos a mencionar, de pronto se me está escapando un nombre, creo que ya lo dije todo, María José Jaimes, lo lidera. Entonces, fíjense, cada uno es líder de algo. Entonces, los líderes de los proyectos, como dice la definición, los líderes de los proyectos interactúan con los directores de programa y proyecto. Es decir, cada líder de proyecto que mencioné va a poder interactuar con el líder del programa y con el líder del portafolio, el que pertenece. ¿Bien? Pero,
un líder de proyecto, el líder del proyecto 1 no va a poder interactuar con el líder del proyecto 2. Me refiero en la forma de interactuar en relación al intercambio de información. ¿Por qué? Porque no están alineados, o puede que exista la posibilidad de que no estén alineados al mismo objetivo. Fíjense que el proyecto 2 pertenece a un programa y el programa va a responder a un objetivo específico. Cambio que el proyecto 1 está directamente relacionado al portafolio, responde a un objetivo general directo. Entonces no van a poder intercambiar información. En cambio que el proyecto 2 y el proyecto 3 sí pueden intercambiar los directores de proyecto información en cuanto a nivel de avance, en cuanto a porcentajes de ejecución del presupuesto, en cuanto a manejo de recursos. ¿Por qué? Porque responden a un programa. Bien, los directores de programa pueden relacionarse porque responden a las acciones de un portafolio, de un solo portafolio. Bien, ¿quedó claro o no quedó claro? Porque eso es lo que nos dice la definición, los aspectos teóricos. Los directores de programa controlan las interdependencias a fin de lograr objetivos específicos. La dirección de portafolio alinea los portafolios a las estrategias organizacionales. Los directores de proyecto interactúan con directores de programa y portafolios. Aquí hay un aspecto muy importante. Acá. Los directores de programa y portafolio difieren de la dirección de proyecto. ¿Y por qué difieren? ¿Quién me puede dar la respuesta y empezamos a generar puntos? ¿Por qué difieren? ¿Por qué creen ustedes? Sin miedo, mis hijos. ¿Cómo la pregunta? ¿Por qué las direcciones de programa y las direcciones de portafolio difieren de la dirección de proyectos? A ver, los escucho. Ay, Dali, te pregunto a ti, ¿por qué creen que difieren? Eso está muy difícil, profe. No. Se los voy a dejar aquí, ahí está la respuesta. Fácil, mis hijos. A pesar de que la dirección de proyecto es un cargo estratégico y de toma de decisiones, el director de proyecto solamente se va a enfocar en garantizar que se culmine el proyecto y se genere el resultado. Cambio que los directores de portafolio y programas tienen que gestionar o estar pendiente de todos los proyectos que puedan estar asumando. Bien, es decir, un director de programa puede estar contemplando tener bajo su cargo varios directores de proyecto, pero un director de portafolio puede tener bajo su cargo varios directores de programa y varios directores de proyecto. Entonces, él lo que hace son cargos estratégicos en el análisis de la gestión de avance de los proyectos, más no van a enfocarse en ejecutar el proyecto. Un director de portafolio no va a ejecutar un proyecto, solamente hace seguimiento. En cambio que el director de proyecto sí se enfoca en ejecutar el proyecto.
¿O ustedes han visto al presidente Uribe, no, Duque, ejecutando un proyecto? Jamás. Jamás. ¿O han visto al jefe de su empresa ejecutando un proyecto? Cuando la empresa está bien posicionada. No, ¿cierto? Él asigna responsables. Tú eres el líder de este proyecto. Yo nada más te hago seguimiento, pero yo no lo voy a ejecutar. ¿O sí? No. No, señor. No lo va a hacer. Entonces, aquí está lo interesante de este ejercicio. Jóvenes, voy a dejarlos descansar hasta hoy. Hasta aquí llegamos hoy. Quiero saber qué les pareció la clase. Interesante. 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 Perfecto. ¿Qué más? ¿Quién más me da más? ¿Quién me aporta más? Chévere, Chévere, con muchos